crisis económica generada por la COVID, como cualquier recesión anterior, ha tenido efectos muy desiguales desde la perspectiva de género. Además de las consecuencias propias derivadas de la paralización de la economía mundial, la gestión de la pandemia y las medidas aplicadas han estado lejos de amortiguar los graves efectos que ha tenido la pandemia sobre la población en general y sobre los grupos sociales más vulnerables en particular. En el caso de España, pero también de otras muchas economías, la situación de partida cuando llega la pandemia se caracterizaba por una fuerte debilidad de las instituciones en su papel de sostener y también de garantizar las condiciones de vida de la mayoría social. Contábamos con un mercado de trabajo donde la extensión de los bajos salarios y la precarización de las condiciones y los derechos laborales se extendían progresivamente por un tejido laboral ya de por sí muy deteriorado, llegando esa precarización incluso a aquellos espacios laborales donde los altos salarios, los empleos seguros y los buenos contratos parecían ser la norma. Un empeoramiento que se agudizó y fue agudizando progresivamente la subordinación femenina en unos mercados laborales que se venían caracterizando y todavía hoy seguía siendo así por elementos de una alta masculinización de estos mercados de trabajo, donde además la discriminación de género y los impedimentos para la conciliación seguían estando muy presentes. Por otro lado, el cuestionamiento del sector público y su retroceso, materializado a través de las numerosas reformas sociales y laborales que venimos arrastrando desde hace décadas, ha supuesto la supresión de muchos y muy importantes servicios públicos orientados hacia las familias y han constituido una fuerte amenaza para los ingresos y capacidades reproductivas de los hogares. Esto configuró un escenario de lo público con graves carencias en el momento que llega y empieza a extenderse la enfermedad. Como cabría esperar, todo lo anterior pone al límite las posibilidades de los hogares para poder seguir respondiendo a los trabajos domésticos y de reproducción en un presente además cada vez más incierto. Un presente donde las instituciones, mercado y Estado desatienden sus responsabilidades sociales mientras se rebajan en aras de la acumulación capitalista las opciones de vida del conjunto de la población. Y la gestión que se ha hecho de la pandemia, a pesar de las medidas de signo distinto promovidas por el actual gobierno de coalición, han sido claramente insuficientes. ¿Por qué? Porque han sido incapaces de resolver los desafíos sociales que ya arrastrábamos y todavía los desafíos que se han puesto de manifiesto cuando llega y se extiende la enfermedad. Por tanto, sigue sin resolverse la difícil situación de los hogares más vulnerables, que cada vez son más numerosos, y tampoco se ha reducido la carga reproductiva que asumen las mujeres, si es que cada vez son más aquellas mujeres que compaginan sus responsabilidades de cuidados con un empleo altamente precario en el mercado, o aquellas mujeres que trabajan impensables jornadas laborales en sectores altamente feminizados y también precarizados relacionados con su rol en la esfera doméstica. De este respecto, pensar en aquellas mujeres que trabajan en residencias, en servicios sanitarios, mujeres situadas en los puestos más vulnerables del mercado de trabajo, que han expuesto en todo momento a las mujeres día tras día de la pandemia a importantes riesgos de salud sin que se les reconociera entonces ni tampoco ahora ese riesgo y esfuerzo que ha recaído principalmente en ellas. Todo este reacomodo femenino en el espacio de lo productivo pero también de lo reproductivo resulta ser una constante en las estrategias de respuesta ante las crisis, ante cualquier crisis. Pero en esta ocasión, la crisis derivada de la pandemia, con la enfermedad podríamos confirmar que las tensiones de género han sido todavía mayores. Tensiones de un funcionamiento social marcado por las exigencias que establece el sistema económico capitalista y la división sexual de los trabajos. Todo ello con unas instituciones públicas que no han estado a la altura de la situación.